sesión de la Comisión de Salud. Tenemos cuenta, secretario. Sí, presidente. Se ha recibido una comunicación del Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile, con que da a conocer el retraso del Ministerio de Salud en la entrega formal de protocolos de atención odontológica obligatorios, que normen la actuación clínica de los profesionales de la atención pública y privada durante la pandemia COVID-19. También se ha recibido la instrucción del secretario general del Senado sobre la habilitación de la transmisión, grabación y el uso de los micrófonos en las sesiones de las comisiones legislativas. En esa comunicación el secretario general expresa de que como siempre hay una demora en levantar la señal y el momento de concluir también la sesión, es necesario tener al menos un minuto en que los micrófonos deben estar desactivados o los participantes en silencio para que no haya un inconveniente en lo que sale al aire. Enseguida hay también se ha recibido en la Secretaría de la Comisión 11 denuncias de rechazos de licencias médicas por los aseguradores, por la CONPIN y en algunos casos también por la Suceso. Ellos piden ayuda por este tema, pero da la impresión de que han usado todos los resortes legales para hacer valer su licencia. Quizás haya otras cuestiones detrás de esto, pero la pregunta es ¿qué puede hacer la Comisión al respecto? Por último, hay una solicitud de audiencia de una empresa de lobby, asuntos públicos y comunicación para que la Comisión reciba a la señora Catalina Merckx, presidenta de la Asociación de Supermercados de Chile, quien desea dar a conocer la opinión de ese gremio frente al proyecto que modifica el Código Sanitario en materia de disposición de alimentos para evitar su desperdicio. Cabe señalar de que la asociación fue también ya escuchada en la primera fase de la tramitación de este proyecto. Esa es toda la cuenta, señores senadores. Don Fernando, y la escuchamos a ella misma, ¿no? Esta reunión está siendo grabada. Sí, exacto. Sobre la licencia rechazada, habría que oficiar a la Suceso. Y respecto de las que están en ISAPRE, sería bueno a la Superintendencia también de Salud. Independiente de que yo haga la gestión directamente también. De acuerdo, presidente, tome nota. No sé si hay algo, los colegas, sobre la cuenta. Yo les quiero sugerir que podamos, a propósito del planteamiento de los odontólogos, oficiar también al ministro de Salud. Ayer estuvimos conversando con él justamente sobre este tema, y que podamos oficiar solicitándoles cuáles son los protocolos que se han normado respecto de la práctica odontológica. Okay. Y también el que se solicite avanzar en la codificación de prestaciones odontológicas por parte de FONASA, que es una demanda reiterada de la gente fundamentalmente para poder acceder a prestaciones. Tome nota, presidenta. Acordamos ambos oficios y si no hay otro tema, hoy día tenemos dos desafíos legislativos en la tabla. Hay una propuesta de texto que han ido trabajando nuestros asesores junto con Jaime del Ministerio de Salud respecto del proyecto que busca utilizar los alimentos que están, ¿no es cierto?, en condiciones de vencer. Yo le pediría a Evelyn, no sé si ya estás en condiciones de mostrárnosla, que puedas compartir pantalla para seguir y que trabajemos en torno al texto que nos propone Jaime. Entiendo que hay un par de puntos todavía ahí que zanjar, pero vamos viéndolo en función de eso, que usted le pueda ir dando lectura a don Fernando y lo vamos comentando. Voy a recuperarlo porque acaba de llegar, presidenta. Y este texto, pues nosotros habíamos revisado ya la semana pasada el texto en detalle.
Jaime, si nos pudiera explicar. Senadora, esta es Para ver si vale la pena leerlo todo completo o nos centramos solo en una parte. No, sí, no, de todas maneras yo prefería leer el texto completo porque esta es una contrapropuesta que me enviaron los asesores de algunos senadores, y para nosotros sin duda que es importante revisarlo porque se recogieron algunos de nuestros comentarios, pero sin duda que vale la pena revisarlo artículo por artículo. Ya. ¿Les parece entonces que vamos leyendo artículo por artículo, inciso por inciso, y vamos zanjando al tiro en aquellos que estemos de acuerdo? Don Fernando. Presidenta, me va a disculpar, pero como no tengo el documento, estoy tratando de recuperarlo. Me acaba de llegar por correo. Es uno que dice proyecto de ley que modifica el Código Sanitario y tiene artículo 1 objeto, artículo 2 definiciones. Exacto. Sí. Pero lo estamos viendo en pantalla. Lo voy a todos. leer en pantalla porque no alcancé a imprimirlo. Proyecto de ley que modifica el Código Sanitario en materia de disposición de alimentos para evitar su desperdicio. Refunde 5 boletines. Artículo 1, objeto. La presente ley tiene por objeto disminuir y prevenir la pérdida de alimentos aptos para consumo humano en cualquier punto de su cadena productiva, recuperarlos, distribuirlos, promover su consumo y fomentar sistemas alimentarios sostenibles. Dos Con el artículo definiciones. 1, perdón, un segundito, don Fernando. Con ese artículo 1 yo entiendo que estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? Sí, estamos de acuerdo. Estamos de De acuerdo. acuerdo, Vamos a de dar acuerdo. por aprobado unánime, entonces. 2. Artículo 2. Definiciones. Para los efectos de esta ley se entenderá por A. Recuperación de alimentos. Alimentos que son descartados, pero que son seguros e inocuos para el consumo humano, que pueden ser recuperados y distribuidos. B. Pérdida de alimentos. Alimentos que se pierden en la cadena de suministro entre el productor y el establecimiento de comercio, de acuerdo con lo establecido en la presente ley. C. Establecimiento de comercio de alimentos preparados. Local de expendio de productos alimenticios preparados para su consumo dentro de él, tales como hoteles, restaurantes, casinos, clubes sociales, cocinerías, fuentes de soda, cafeterías, salón de té, panaderías, bares u otros establecimientos que sirvan comida preparada o expendan bebestibles. D. Alimentos aptos para el consumo humano. Productos alimenticios inocuos para el ser humano cuya comercialización se ha vuelto inviable por razones estéticas, defectos en su embalaje, envoltorio o rotulación, o la proximidad a la fecha de su vencimiento. E. Recuperación para consumo animal. Todo alimento que no hubiese sido aceptado por una entidad intermediaria o un receptor final y que no es apto para el consumo humano. F. Entidad intermediaria. Toda entidad pública o privada, con o sin fines de lucro, que recepciona alimentos aptos para el consumo humano por parte de un fabricante, productor, importador, distribuidor, comercializador o establecimiento de comercio para entregarlos gratuitamente a un receptor final. En ningún caso los alimentos recibidos podrán ser comercializados. Presidenta, Sí, senadora. tengo una consulta en esa definición. Dice toda entidad pública o privada con o sin fines de lucro. Luego, y en forma obvia, decimos que estos alimentos que se entreguen, que se donen, no pueden ser comercializados. ¿Cuál sería la razón para que esta entidad intermediaria tuviera fines de lucro? No, porque no va a poder obtener ninguna ganancia. Lo que estamos haciendo aquí es tratar de que estos alimentos, ¿no es cierto?, lleguen a quien los necesitan y en forma gratuita. A ver, Entonces, lo que pasa es que, perdón, mira, no, es que este tema surgió a luz porque, por ejemplo, puede haber una empresa que necesite colaborar a esto, por ejemplo, una empresa de transporte. Te das cuenta que va a transportar el alimento desde eventualmente un supermercado a un destino.
por ejemplo, a una institución intermedia. Entonces, esa institución puede que lo haga en forma gratuita y que no puede cobrar, pero esa institución no tendría fines de lucro, ¿verdad? O sea, tú puedes tener instituciones que tienen fines de lucro o, por ejemplo, bueno, pueden haber muchos ejemplos, y la idea era dejarlo abierto para que no fuera a entorpecernos. Y el que a mí se me ocurre, por ejemplo, en materia de transporte. ¿Quién va a transportar? Eso fue pedido por las propias organizaciones, porque en materia de transporte no hay instituciones que yo conozca, por lo menos, que sean sin fines de lucro. Ahora, lo tendrán que hacer en una lógica de colaboración y de... Entonces, el propio supermercado, ¿cómo saca si un supermercado quiere donar? Por ejemplo, una institución le quiere enviar estos alimentos, ¿cómo se los envía? Va a tener que contratar incluso a lo mejor un camión o varios camiones, y eso, entonces, sí, entiendo. Ok, a lo mejor yo eliminaría la palabra toda, la dejaría entidad intermediaria, entidad pública o privada con o sin fines de lucro. Toda entidad pública o privada, toda, yo encuentro que está de más la redacción, ¿no? Sí, puede ser. Sí, Presidenta. Sí, Jaime. Sí, en el mismo sentido, con el ánimo de colaborar en la redacción, en las letras, yo eliminé la palabra toda y todo. En la letra E, recuperación para consumo animal, todo alimento, porque todo se refiere a total. Alimento que no dice sí o debería ser la redacción, y en la letra F también eliminar la palabra toda, dejarlo como entidad pública o privada. Sí. La letra, sí, estamos de acuerdo en eso, yo creo. Ya. Y en la letra Eliminamos A, ese todo, Evelyn, y el toda. toda. Y en la letra A dice recuperación de alimentos que son descartados, pero que son seguros e inocuos para el consumo humano. Y después se usa el concepto que a nosotros nos parece más correcto, que es inviable comercialmente. El problema que tiene la expresión descartados por quién, cómo y cuándo. Entonces, nos parece razonable que la redacción sobre recuperación de alimentos sea la siguiente: alimentos que no son viables comercialmente, pero que son seguros e inocuos. Y de esta manera respetamos también la redacción que se estableció en la reforma tributaria. Yo estoy de acuerdo, me parece que es un aporte. ¿De acuerdo? Ya, entonces le damos unos minutos a la Evelyn para poder escribirlo. Tú le puedes repetir, Jaime, a la Evelyn. Sí. Alimentos que, en la letra A, alimentos que no son viables comercialmente. En vez de la expresión son descartados. Ahí tiene que ir una coma. Efectivamente. Pero que son seguros y no para consumo. Ahí sí, ¿no es cierto? Ajá. Ya. Y los otros eliminamos el toda y el todo. ¿Puedo continuar con la lectura porque ya tengo impreso el documento? Por favor. El último párrafo de la letra F, que no ha sido leído, es la definición de entidad intermediaria. Un reglamento establecerá la certificación que deberán tener las entidades intermediarias y los requisitos mínimos que deberán cumplir para recibir los alimentos, tales como medios y capacidad de almacenamiento, transporte, distribución y definición del área geográfica en que operarán. G. Receptor final. Entidad pública o privada sin fines de lucro, receptora de alimentos aptos para el consumo humano, tales como juntas de vecinos, clubes deportivos, iglesias, establecimientos educacionales, corporaciones municipales, centros de atención de salud familiar u otros que lleven a cabo iniciativas de atención a personas en situación de vulnerabilidad. El respectivo reglamento del Ministerio de Salud establecerá los requisitos que deberán tener los receptores finales para que puedan recibir los alimentos en condiciones de inocuidad alimentaria, los que en ningún caso podrán ser comercializados. Ahí termina este artículo. Ahí, Presidenta, el respectivo reglamento del Ministerio de Salud establecerá los requisitos que deberán cumplir
y yo pondría también las entidades intermediarias y los receptores finales, ¿no? Para que puedan recibir los alimentos en las condiciones de inocuidad alimentaria, estaban arriba. Presidenta. Sí, Jaime. Compartiendo el comentario que hace la senadora Ensperger, me parece razonable solamente dejar una remisión del reglamento después de la letra G, que incluya las entidades intermediarias y los receptores. Respecto a la certificación, no sé a lo que se refiere respecto a la certificación y quién lo va a realizar, porque en el proyecto original venía una certificación remitida a los municipios, y yo entiendo que hoy día la certificación va a ser a través de los certificados de donación que va a emitir el Servicio de Impuestos Internos. Estamos de acuerdo con eso, con lo que dice Jaime, que la certificación la haría a través de los impuestos internos. Senador. Entonces, ahí tengo una duda, porque si la certificación queda para que la haga el Servicio de Impuestos Internos en virtud de que esta donación va a ser beneficiaria o va a tener beneficios tributarios, vamos a tener que reducirla. Yo he pensado mucho, y creo que es un tema de fondo a conversar particularmente con el senador Girardi, pero si yo estoy abierta, después de mucho leer y qué sé yo, y entendiendo la finalidad que hay detrás del proyecto, a que esta donación sea obligatoria, no solamente que sea obligatoria no destruir alimentos aptos para el consumo humano, pero que seamos cuidadosos en determinar bien a quién va a afectar esta obligatoriedad de la donación, que yo creo que debiera estar para grandes empresas, para grandes cadenas de supermercados, y dejar fuera y en forma voluntaria la donación de este tipo de alimentos para las pequeñas y medianas empresas, que además no van a tener el beneficio tributario porque no llevan contabilidad completa. Entonces, ponerle una carga pública, además sin beneficio tributario. Entonces, a lo mejor avanzar. Pero nosotros estamos de acuerdo con eso, Guido, senador, dejemos terminar. Hay que avanzar rápido, pero esa, no, mi observación es esa: avanzar en la donación obligatoria, presidenta, pero para grandes empresas y supermercados o cadenas que además van a tener el beneficio tributario y van a poder tener la certificación y tienen los medios para cumplirlo. Eso. Ahora sí, senador Girardi, lo escuchamos. Solo que nosotros siempre hemos estado en ese predicamento, yo le agradezco, Luz, y la idea es esa, o sea, efectivamente que la obligatoriedad sea para aquellos grandes y que para los otros sí existe un cierto grado de voluntariedad. Por eso poníamos el ejemplo de un restaurante que le sobran platos preparados, no le van a sobrar todos los días. Y o el mini market, entonces claro, en eso nosotros creemos que debe haber una flexibilidad o un criterio un tanto distinto, estamos de acuerdo con eso. Pero creo que viene más adelante Luz, así que ahí lo podemos mirar. Ya. Y lo otro pero que por Luz ahora había planteado, perdón, yo creo que está más adelante, lo comparto, ella planteó la vez pasada que también el receptor final podría ser una persona vulnerable a título personal. O sea, por ejemplo, tal vez no para recibir la donación del supermercado, pero sí para recibir la donación voluntaria del minimarket o de algún restaurante que le sobren algunos platos preparados. También eso, exacto, que se las pueda dar a sus trabajadores más vulnerables, por ejemplo. Sí. Ya. Sí, eso viene más adelante, pero por ahora entonces dejamos solamente una remisión al reglamento para ambos, ¿no es cierto? Para la receptora y para el que es intermediario. Eso lo trabaja Evelyn en el texto, ¿no? Sí. ¿Y eso era, tú habías planteado alguna otra cosa, Jaime, o era eso? El tema del chequeo, ¿quién lo hacía? Sí, refundir la remisión reglamentaria solo que estuviese después de la letra G, y claro que la certificación es la que está establecida en el artículo pertinente a la reforma tributaria. Yo se lo puedo enviar a Evelyn una redacción para que quede claro. Ya, entonces eso facultamos a la Secretaría, ¿no es cierto?, para trabajarlo en base a ese acuerdo. Entonces quedaría eso aprobado también por unanimidad.
en los términos que lo hemos acordado, ¿no? Así es. Consultar al senador Chaguán si se suma al acuerdo, que acaba de ingresar. Por supuesto que se suma, digo. De señal, así que las disculpas, pero me sumo con todo. Yo lo interpreto por telepatía. Paso al artículo 3. Oye, perdón, antes que pase el artículo 2, hasta el 3, lo que pasa es que tuve que hacer un ratito. ¿Está incorporado en la letra D los recursos, las especies hidrobiológicas? Yo entiendo que no se excluye ninguno. Pero habría que incorporarlo entonces, porque ¿por qué no lo incorporaron ustedes? Porque yo quería agregar que era como indicación Ya. que las especies hidrobiológicas en su estado natural, previamente evaluadas en condiciones de inocuidad alimentaria por la autoridad competente. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se requisan los productos marinos, pesqueros, ¿qué hacen con eso? Los botan. Entonces, ¿por qué también nos entrega esos productos? Pero la definición amplia de alimentos aptos para el consumo humano la incluye porque dice productos alimenticios inocuos, eso es amplio, para el ser humano cuya comercialización se ha vuelto inviable. Ya, a lo mejor entre los ejemplos. Claro, yo por eso quería hacer el punto para que también se quede en el subconsciente. Claro, yo entendería que está incluida como alimentos donde está ya impedida su comercialización, por efecto de ser requisada en este caso. Pero entiendo que lo que se conversó es poder dejar el texto más adelante específico respecto de especies hidrobiológicas. Pero creo que en las definiciones, senador Quinteros, queda contenida. Ok, no, sí, me basta con eso. Carolina. Y además lo podemos consignar en el informe también para que no quede ninguna duda. Me parece, ok. Como una constancia de la comisión. Sí, mira, no, es que yo creo que es importante la señal. ¿Por qué? Porque es mucho más complejo el tratamiento de la especie hidrobiológica en general por todos los elementos que están asociados a las cadenas de frío, etcétera, etcétera. Y normalmente cuando se piensa en donación de alimentos se piensa poco en esto, y Rabín tiene razón. Hay muchos productos que se decomisan por distintas razones, porque están en veda, porque están en... Y yo pienso que no es malo que quede la huella de que el senador Rabindranath Quintero tuvo participación en este proyecto, pero que además puso un tema que creo que es muy importante. O sea, los chilenos además tenemos un consumo bajísimo de productos del mar y particularmente de pescados que tienen una alta cantidad, por ejemplo, tienen las mejores ácidos grasos que son EPA, omega 3, y el consumo es bajísimo, y es bajísimo porque son muy caros. Entonces, yo creo que sería bueno, ¿no? Como señal, puede ser, yo estoy de acuerdo con Carolina y con Luz que esto normalmente está incorporado en la definición general, pero creo que no hace daño ponerle especificidad para también haya lupa, porque sobre todo en los decomisos. Las leyes son señales de sociedad. A mí, que me tocó ser director del CEP, ¿no? Por distintas razones muchas veces me tocó decomisar toneladas de productos, por razones que no tenían que ver con inocuidad, sino que tenían que ver con veda y otros, de ventas ilegales, y creo que era una pena la destrucción de todos esos productos. Entonces, yo lo dejaría como una pequeña señal también de que estamos hablando de esto, porque a veces no es evidente, aun cuando sí estoy de acuerdo que está incorporado en la definición general. Sí, pero lo que se está proyectando en la pantalla es justamente la indicación que planteó el senador Quintero, que la idea es ponerlo más adelante, en los artículos transitorios, y que es explícita al respecto. Incluso, claro, aquí las especies incautadas podrán destinarse a alimentación de especies hidrobiológicas rescatadas que permanezcan en el centro de rehabilitación. O sea, como yo creo que ahí queda contenido explícitamente, esa es mi impresión. Mi duda siempre cuando en una definición uno hace, detalla uno, ¿por qué no detalla los otros? Claro. Eso es lo que yo he aprendido siempre de los abogados, que pueda generar alguna duda de interpretación respecto de otro alimento que pudiera tener características especiales.
Es solamente eso, pero me parece muy bien y lo compartimos, senador Girardi, el que tiene que quedar expreso, y creo que en esto es un súper aporte el que ha hecho el senador Quintero. Jaime quería decir algo. Sí, Presidenta, sin perjuicio de valorar la indicación que sin duda es pertinente, compartir toda prevención técnica legislativa. La primera tiene que ver que si uno empieza a incorporar distintos tipos de especies alimenticias, el problema es que al excluir algunas, alguien puede pensar que no están incorporadas en el catálogo. Entonces, a juicio de este abogado, parece pertinente que solo quede constancia en la historia de la ley para que no haya duda que las especies hidrobiológicas se encuentran incorporadas también como alimento inocuo, siempre que no pierdan valga la redundancia, la inocuidad. Entonces, basta, a juicio mío, dejar constancia de la misma en el informe, como lo ha planteado el abogado secretario de la comisión, y con eso se salva y resguarda el punto que ha manifestado el senador Quintero y manifiesta la autoría respecto a esta inquietud que él tiene. Perfecto. Ya. Entonces continuamos donde estábamos, Fernando. Presidenta, solo para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, yo comparto el criterio de Jaime González, pero valorar que para todos los efectos legales la indicación que ha presentado el senador Quintero se entiende, por supuesto, parte del proyecto de ley. Eso es fundamental. Eso era decir. Sí, sí, lo acordamos. Continuamos, Fernando. Continúo. Artículo 3. Prohibición. Se prohíbe la destrucción o eliminación de alimentos aptos para el consumo humano. Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que fabriquen, produzcan, importen, distribuyan y comercialicen productos alimenticios, deberán entregarlos gratuita, oportuna y directamente y a su elección a una entidad intermediaria o a un receptor final con los que deberá suscribir un convenio previamente, en la forma y con los beneficios y condiciones previstas en esta ley. En el caso de los alimentos con proximidad a su fecha de vencimiento, estos deberán entregarse 6 días antes del término de su fecha de vencimiento y serán, en todo caso, responsables por la condición de los alimentos entregados, así como su inocuidad. Para el caso de alimentos que precisen frío para su conservación, se regirán de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Yo tengo solo una duda. ¿Los 6 días tienen una justificación? Hay alimentos que duran menos, como... Estoy pensando en un yogur, claro, dura 6 días un margen razonable, pero si... Carolina. Si es una carne, no sé, planteo desde la ignorancia. Una fruta. Carolina, es que lo que pasa es que la recomendación de 6 días fue de la agencia Chipia, de la Agencia Chilena de Inocuidad de Alimentos. Ellos hicieron esa recomendación. Ahora, por eso que se establece también, para el caso de alimentos que precisen cadena de frío, de lo que tú estabas hablando, se regirán de acuerdo a lo establecido en el reglamento sanitario. Es decir, sí. Entonces, y ahí tienen establecido las fechas de vencimiento y cómo se tratan. Entonces, claro, yo entiendo... Porque es distinto una fruta, una verdura, no tiene fecha de vencimiento, pero... Obvio, hoy es distinto a un paquete de arroz, a una carne, ¿no sé? Entonces las carnes se regularían por este reglamento sanitario de los alimentos, por todo lo que requiere cadena de frío, que son perecibles y que requieren... todo, en general, todos los productos carne y otros. Yo tengo una duda, Presidenta, y que no sé cómo se resuelve, porque dice, en el caso de los alimentos con proximidad a su fecha de vencimiento, estos deberán entregarse 6 días antes del término de su fecha de vencimiento y serán, en todo caso, responsables por la condición de los elementos entregados. Lo entiendo y lo comparto, pero si... Por ejemplo, el supermercado entrega, cumpliendo estos requisitos y con una debida conservación y manteniendo la cadena de frío cuando es necesario, a la intermediaria los alimentos con todos estos requisitos, pero después hay una negligencia del intermediario. ¿Cómo vas a determinar eso? O sea, porque el intermediario va a decir, me lo entregó en mal estado el productor. El productor va a decir, yo cumplí. Entonces,
está bien, todos tienen que ser responsables, pero ¿cómo vamos a determinar ese límite de la responsabilidad de cada uno? ¿Cuándo es responsable a lo mejor el intermediario cuando se entregue tendrá que entregar un certificado que viene, que lo recibe conforme, para limitar ahí, porque cuando ya se entregan, el titular, el dueño original del alimento, pierde la custodia de esos alimentos. Entonces, si al final el alimento, cuando llegue al receptor final, ¿cuándo es responsabilidad del productor y cuándo va a ser responsabilidad del intermediario? ¿Me permite, Presidenta? Es que yo creo que cuando le entrega a algún, qué sé yo, comercio o la entidad que entregue los alimentos, lo entregará, digamos, en un acta determinada. Y ahí en ese acta va la fecha. Que yo en este momento entrego, qué sé yo, por decir algo, 100 kilos de esto, y ahí está la fecha. No creo que la entreguen así oye, ven a buscar esto y punto. No, claro, pero tiene que quedar claro que la entidad intermediaria la recibió conforme en un estado. No, ahí está la fecha, exactamente, yo comparto eso. Y de ahí en adelante la responsabilidad es de la intermediaria. Es de la intermediaria, ¿no? Es del donante y exacto. De ahí en adelante es de la persona jurídica intermediaria. Bueno, estamos de acuerdo con eso, por eso se establecen esta idea de que hay una garantía de 6 días, justamente para que el que entrega, lo entrega en un periodo donde el alimento es absolutamente apto y hay garantías de que es apto y por lo tanto no puede tener ninguna responsabilidad el que entrega el documento en los 6 días siendo apto o de acuerdo a los criterios que están establecidos en el Código Sanitario si requieren cadena de frío. Entonces yo comparto el criterio, o sea, el donante no puede ser responsable de hechos que ocurran posteriormente y que hay que acreditar. Por eso que nosotros, Carolina, planteamos el tema de la trazabilidad también, porque la trazabilidad lo que ayuda justamente a tener todo el proceso en cierta manera monitoreado para saber en qué momento puede también ocurrir una situación como la que plantea Luz, donde yo comparto con ella. O sea, el donante no puede responsabilizarse y tiene que quedar establecido en las condiciones que donó, porque él no puede tener ninguna responsabilidad posteriori de un alimento que él entregó en buenas condiciones y que lo entregó dentro de plazo, etcétera, etcétera. Por eso que nosotros dentro de los criterios que habíamos planteado, la trazabilidad también tiene un sentido de vigilancia epidemiológica, que es muy importante incorporar a todos estos procesos, pero lo veremos más adelante. Pero yo comparto el criterio que tiene que quedar establecido en la historia de la ley, de que todo institución donante que done de acuerdo a los plazos, yo creo que tiene que haber un acta de recibimiento donde establezca la calidad en que vienen los alimentos y después no tendrá ninguna otra responsabilidad, porque no puede ser. Pero además eso es parte de lo que queda reglamentado, ¿no? Sí. Presidenta, si me permite, Jaime. A mi juicio, esta materia sin duda que es materia de reglamento, y entiendo que este inciso tercero queda comprendido en la propuesta de reglamento que haríamos después de la letra G, porque el tenor de ese reglamento señala lo siguiente: el respectivo reglamento del Ministerio de Salud establecerá los requisitos y condiciones que deban cumplir las entidades intermediarias y receptoras finales que puedan recibir los alimentos en condiciones de inocuidad alimentaria, los que en ningún caso podrán ser comercializados. Y el plazo sería, o sea, por eso me parece redundante y me parece más pertinente la remisión reglamentaria, sobre todo por la variedad de alimentos que pueden existir, y porque el criterio más que el plazo es la inviabilidad comercial. Entonces, si hay un producto que se vuelve inviable comercialmente antes de los 6 días, sin duda que tiene que ser entregado y puesto a disposición de alguna entidad intermediaria. ¿Estamos de acuerdo, no? Y además también es mucho más fácil ajustar un reglamento, aquí hay detalles, hay un tema que se va a ir, del cual se va a ir aprendiendo, y entiendo, y lo discutiremos después, el tema de la trazabilidad también tiene sus complejidades, pero es a lo que hay que apuntar. Entonces, aprobamos el artículo 3º en los términos en que está, ¿no es cierto? Entendiendo lo que hemos conversado ahora que queda en la historia de la ley, porque el reglamento, la mención que hace Jaime, ¿no es cierto?, al inciso final agregado después de la letra G, solamente se refiere a los requisitos del intermediario y el receptor final.
En ningún minuto habla de la responsabilidad o hasta dónde llega la responsabilidad del donante. Entonces, yo me quedo tranquila si queda en la historia de la ley y señalar que la responsabilidad del donante es hasta que entrega al receptor final o al intermediario según haya decidido, y habrá ahí un acta en que conste el estado en que se encuentra. Luz, ¿no podría uno poner el respectivo reglamento del Ministerio de Salud establecerá los requisitos y responsabilidades que deberán tener? Incluir al donante. Es que ahí no sé si estaría bien ubicado. Jaime, no sé, pero bueno, yo lo dejo solamente como esto, además va a afinar la redacción de la Secretaría. Yo entiendo que todos compartimos el sentido y confío ahí en lo que Fernando, Evelyn, finalmente Presidenta, yo me inclino también porque el reglamento es el que fije estas condiciones, porque de lo contrario vamos a incluso vamos a generar una responsabilidad al donante. Entonces, mejor que sea el propio Ministerio de Salud, en usos o atribuciones, que establezca las condiciones. Ya, y lo dejamos dentro de requisitos. Exactamente. Ya, entonces aprobamos por unanimidad el artículo 3. Continúo. Vamos al 4. Artículo 4, prioridad. Los fabricantes, productores, importadores, distribuidores y comercializadores de productos alimenticios deberán implementar el siguiente orden de prioridad para su entrega gratuita y así evitar su eliminación. A. Recuperación y distribución de alimentos aptos para consumo humano. B. Recuperación para el consumo animal. Y C. Utilización con fines de compostaje para la agricultura destinada a entidades que tengan un giro relacionado con dicha práctica, cumpliendo para ello con la normativa legal y reglamentaria que las rige. Aquellas entidades que reciban alimentos para recuperación para el consumo animal o para utilización con fines de compostaje deberán ser instituciones sin fines de lucro y en ningún caso deberán comercializar los alimentos recibidos. Y debería ser destinada, no destinadas, ¿no es cierto? Por eso lo marca la utilización con fines de compostaje para la agricultura destinada a entidades que tengan un giro. ¿Senadora? Esas cosas de corrección de redacción, Presidenta, siempre la Secretaría las toma en cuenta. Ya. Presidenta. Jaime. Sí, no, algunos comentarios. Respecto a la obligación al deberán, nosotros consideramos prudente establecer un podrán. Y esto por lo siguiente: nosotros siempre nos hemos manifestado en contra de la remisión al compostaje por dos motivos, o por un gran motivo. Uno, porque tiene la norma por dos motivos. Los animales no consumen cualquier tipo de alimento, consumen cierto y determinado alimento dependiendo del tipo de animal. Y en segundo lugar, no se puede hacer compostaje con todos los alimentos. Entonces, respecto al compostaje, nos parece necesario que sea facultativo o que directamente no esté. Y lo segundo, que señala que aquellas entidades que reciban alimentos para recuperación para el consumo humano o para utilización con fines de compostaje deberán ser instituciones sin fines de lucro. Y yo no sé cuáles son esas instituciones sin fines de lucro que se dedican a hacer compostaje de manera gratuita, porque generalmente el compostaje se usa en la industria agrícola, repita. Que son las grandes empresas las que realizan compostaje porque son sujetos a la norma de RIRES. Eso es, Presidenta. Carolina. Sí, Guido. Mira, yo creo que no puede abrirse a lo que plantea Jaime, pero tiene que ser expresamente claro que en materia de destino para alimentación humana es obligatorio. Lo segundo, que yo rebato el argumento de Jaime porque tiene muchos animales que son omnívoros como los seres humanos, por ejemplo los cerdos. Tú tienes que los pollos en el mundo rural, te das cuenta, o sea, pero yo me abro a lo que plantea él en el sentido de que se establezca claramente que esto tiene en materia de consumo humano la obligatoriedad. Ahora, igual, si uno lo mira a la perspectiva rural, esto puede tener un uso muy importante en el ámbito rural. Entonces, tratemos de darle una redacción que permita que esto funcione, pero estableciendo claramente que el podrá es solo cuando se trata de recuperación para consumo animal
y cuando se trata para el tema de compostaje, pero para el tema del consumo humano es obligatorio. O sea, el deberán que habla Jaime está precisamente, senador, en el inciso que habla de la recuperación de alimentos para el consumo animal o para fines de compostaje. O sea, que quede bien redactado, claro, y en eso no tenemos problemas. Sino... Yo, para entender bien cuál es la modificación que estamos dispuestos a hacer, es antes de la enumeración de las letras A, B y C, eso, gracias, Evelyn. Los fabricantes, dice el productor, lo que Jaime plantea es deberán implementar el siguiente orden. Ese deberán tiene que ver con el orden. Yo entiendo que ahí está bien que sea obligatoria, o sea, sí, ahí puede ser para consumo humano, sí. Sino recuperación para consumo animal, y tercero, compostaje. La complicación es con el deberán en el párrafo que sigue, ¿no es cierto? Sí. No. El inciso segundo. Cuando se plantea aquellas entidades que reciban alimentos para recuperación para el consumo animal o para utilización con fines de compostaje, deberán ser destinados a instituciones sin fines de lucro y en ningún caso deberán comercializar los eso alimentos recibidos. Está bien, pero lo único que tal vez falta un pequeño inciso, Carolina, que diga ¿sí? Que en el caso del B y el C es un podrán. O sea, en el caso en el caso de recuperación para el consumo animal y utilización con fines de compostaje, podrán, etcétera, etcétera, se podrá donar, hacer la separación, la distinción. Ahora, si lo hacen, tiene que ser obligatorio. Si lo hacen, tiene que ser obligatorio en el sentido de que es gratuito y eso no es voluntario. Tiene que ser, deberán ser destinados a instituciones. Pero lo que queremos que no sea obligatoriedad para poder escribirlo. Sí. ¿Qué cosa es? Es solo, senadora, si me permite, solo que sea obligatorio respecto a la letra A y que sea facultativo para las letras B y C. Porque no todos los animales consumen todo tipo de alimentos. Y los cerdos, todo tipo de alimentos, no se equivoque. Y los pollos también. Exacto, pero estamos de acuerdo en que la letra A obligatoria, la B y C, es optativo. Sí. O facultativo. Pero facultativo. ¿Senador? No, estoy de acuerdo que A obligatorio y B y C facultativo, pero que Jaime revise la biología animal y que hay muchos animales que son omnívoros totales. Sí, no, pero senador, después el inciso segundo dice, deberán ser instituciones sin fines de lucros. Y sin duda que hay pequeños agricultores que son beneficiarios incluso de fondos del INDAP que pueden ser receptores de este tipo de alimentos. Entonces, no sé si es suficiente que sean solamente instituciones sin fines de lucro. Yo estoy de acuerdo, en eso podríamos flexibilizar, pero que sí tiene que ser entrega gratuita. O sea, que no puede ser un negocio. Claro. Tú le puedes dar a un pequeño campesino, o incluso le podrías dar a un pequeño campesino que tiene... Pero el punto es que la entrega sea gratuita. Yo creo que eso es importante preservarlo para que no haya distorsión. Pero eso queda claro al principio, o sea, siguiente orden de prioridad para su entrega gratuita. La duda que me queda a mí, senadora, y que comparto comparto que la letra A sea obligatoria, comparto que la B y C sean facultativos, comparto eliminar instituciones sin fines de lucro para que incluyan, ¿no es cierto?, pequeños agricultores. Comparto que los alimentos donados no pueden ser comercializados, pero mi duda es si un pequeño agricultor recibe alimentos donados y hace compostaje. Para engorda. Por ejemplo, para engorda animales, ese pequeño agricultor, el compostaje que él produjo, ¿tampoco lo podría vender? Yo entiendo que la prohibición es solo para el alimento donado. Lo que pasa es que con el producto donado yo voy a hacer un producto distinto. No sé si me logro dar a entender. Entonces esa es mi duda. El compostaje, si ese pequeño agricultor hizo compostaje y lo quiere vender a sus vecinos, ¿por qué el emprendimiento que tiene? Carolina, ¿no podría hacerlo? Carolina, mira, yo pienso que eso se resolvería en afinar bien los destinatarios, porque si los destinatarios agregamos que sean agricultura familiar campesina, o sea, que se trate, como dice Luz, solo de
no le vaya a entregar esto a la empresa que produce alimentos para perros a no sé cuánto. Exactamente. No, eso no. Lo que está hablando Lu es que, por ejemplo, una pequeña agricultura familiar campesina, si recibe esto, lo puede, un huerto, yo estaría de acuerdo, por eso lo pondría en la definición de quiénes son los receptores, que se establezca claramente que los receptores no pueden ser grandes empresas, no pueden ser grandes instituciones, pero sí podría ser una agricultura familiar campesina que tiene una pequeña producción local. A mí me parece que sería razonable en este ámbito lo que estamos hablando respecto a los compost y a todo este tipo de situaciones. O para animales. O sea, tú podrías decir, un pollo que fue alimentado con estos restos animales, ¿la persona lo podría vender? Sí. Claro, sí. ¿no? Y esa es una gallina muy feliz. Sí. Ya, pero pongámonos en la definición de quiénes son los que son los receptores, para que ahí, entonces, en que han incorporado este tipo de posibilidades. Lo que pasa es que ahí hay que hacer una definición clara para establecer dónde está el límite. Sí. ¿Cuál es la definición? O sea, pequeño productor, no sé, ahí hay que buscar una definición. Yo le pondría agricultura familiar campesina, que se entienda muy bien. Así como junta de vecinos, aquí hay distintos tipos, agricultura familiar campesina siempre va a ser tiene una definición cultural y técnica. ¿O no? Sí. ¿Estás de acuerdo, Jaime? Estoy de acuerdo. En este punto con el señor Giardi hay una definición técnica de agricultura familiar campesina, AFC, y está definido claramente por INDAP en distintas normativas técnicas. Uh-huh. Pero esa definición y eso debiera quedar en ese artículo, porque si lo llevas a receptor final, sí, lo vamos a enredar. Estoy de acuerdo, si yo digo que lo definamos nomás. Sí. Es lo que pero en ese mismo artículo. Ahí sí, estoy de acuerdo. Sí. Claro, pero en el G, antes en el G, ¿podemos volver al G? Más arriba. Porque acá nosotros especificamos. Junta de vecinos, clubes deportivos, iglesias, establecimientos educacionales, receptoras de alimentos aptos para el consumo humano. Pero esos son para consumo humano, entonces podríamos poner abajo, Carolina, el otro, cuando sea para consumo animal. O ahí después poner sin perjuicio establecido en el artículo tanto. Pero también es un receptor final, entonces lo lógico es que lo dejáramos también en las definiciones iniciales. Pero en esa definición también receptores finales, perdón. Como receptores finales también en el caso de productos que se destinan a consumo final podrán ser también pequeños productores, no sé, son empresas o productores de economía familiar campesina. Presidenta, yo lo que pondría en la letra G, en un punto aparte o seguido después de la definición, lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo tanto, inciso tanto. O sea, hagamos la remisión a lo que vamos a poner en el otro artículo. Y con eso lo salvas, creo. Ya, perfecto. Pero sí, como usted dice, es importante que alguna mención se haga en la letra G. Exactamente. Ya, dejamos entonces la remisión ahí, don Fernando. Anotado, presidente. Y volvemos, Evelyn, al texto. Artículo 5. Ponga el artículo 5. El artículo 5. Trazabilidad. Los fabricantes, productores, importadores, distribuidores, comercializadores y establecimientos de comercio deberán inscribirse en un registro público y electrónico, con el objeto de que puedan informar sobre la cantidad de alimentos disponibles y entregados gratuitamente a entidades intermediarias y receptores finales con los que se mantiene convenio vigente. Asimismo, en el caso de que no existan entidades o receptores con convenio vigente que reciban los alimentos aptos para consumo humano, cualquier otra persona jurídica sin fines de lucro podrá acceder a dicha información, ver la disponibilidad de los alimentos con la finalidad de solicitar su entrega y distribuirlos con la estricta prohibición de comercializarlos. Un reglamento regulará, entre otras, la forma de inscripción, la incorporación sobre información de alimentos disponibles,
la mantención de tiempo de lista de alimentos que permanezca en dicha inscripción, los requisitos que deberán cumplir los solicitantes y receptores, la información de contacto y forma de disponibilizar dichos alimentos. En caso de necesidad de registrar a personas beneficiadas de los alimentos disponibles, solo serán utilizados para los fines del registro y se deberá siempre dar cumplimiento a la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada. Tengo muchas dudas en esto. Quisiera que me den un minuto antes de decir que lo apruebo para leerlo bien. Sí. Jaime, ¿tú tienes además observación? Sí, no, yo tengo observaciones, senadora. Sin duda que valoro lo referido a la trazabilidad, pero considero que no estamos en tiempo, no es la oportunidad para hablar de trazabilidad. Por lo siguiente argumento. El primero, porque me parece razonable hablar de trazabilidad una vez que se define la magnitud de quiénes van a ser los donantes y los receptores. Y aquello solamente se va a lograr una vez que la reforma tributaria, en lo que respecta a este artículo, esté vigente. ¿Y por qué digo esto? Porque el artículo 5 establece la obligación de crear un mecanismo electrónico público, un registro público y electrónico, y aquello sin duda que roba gasto. Hay que definir quién va a llevar el registro, ya sea el Ministerio de Agricultura o el Ministerio de Salud, y hay que definir la magnitud del mismo para saber qué servicio se va a contratar. Y a raíz de aquello, parece pertinente que al menos esté en vigencia por un año la normativa para definir cuál es la magnitud, quiénes van a ser los donantes, los receptores, etcétera, para que se pueda crear un registro. Por eso, sin perjuicio de valorar el artículo referido a la trazabilidad, la oportunidad en que se plantea me parece muy anticipada. Parece razonable que la ley... Carolina, dame la palabra. Ya, solo quiero entender primero, Jaime. Para que se pueda definir la magnitud y con ello se puede implementar lo que se refiere a la trazabilidad. Eso es, senadora. Sí, entonces, ¿pero cuándo va a empezar a regir el artículo que está en la reforma tributaria respecto de la donación? En octubre de este año. En octubre. En febrero del 2021. Solamente antes de darte la palabra, yo quiero poner el problema sobre la mesa. Todos coincidimos en que es súper importante la trazabilidad y es súper deseable, pero eso es imposible implementarlo de un día para otro. Entonces, quiero ver cómo podemos hacer algo que cuadre además con la herramienta que hay de incentivo tributario, entendiendo que esta ley va más allá que eso. Pero efectivamente necesitamos aquí una plataforma que funcione, porque si no va a ser solamente declaración de intenciones. Senador Girardi. No, ¿sabes lo que me pasa? Que creo que todas las declaraciones de todos los actores decisores del propio gobierno, del Parlamento, habla de la modernización del Estado, de avanzar al Estado digital. Aquí particularmente en esto, necesitamos trazabilidad por razones sanitarias, de vigilancia epidemiológica, que nos garantice justamente inocuidad. Necesitamos también poner esto en una lógica digital por todos los temas de los beneficios tributarios que van a haber, pero también, como habíamos dicho, si queremos habilitar a que participen pequeños y que se involucren en empresas medianas, que esto no sea solo patrimonio de los grandes, la única manera que esto se pueda evidenciar, que se pueda gestionar, que pueda existir, va a ser en la medida de que un restaurante puede tener una plataforma y puede tener un usuario que a través de la plataforma se entera, o si no, entonces, yo lo que creo, Carolina, que deberíamos poner un transitorio, donde que diga que el artículo 5 entrará en vigencia a partir de un año de publicada la ley, ¿te das cuenta? Para dar tiempo a lo que dice, pero yo yo consideraría que nosotros mismos no estaríamos disparando en los pies, sino, y además esto yo lo digo no solamente por este aspecto, yo creo que todo a futuro va a estar digitalizado, todo se va a hacer a través de transacciones que tienen que ver con aplicaciones, o sea, el mundo va para allá, es como decir legislemos para el siglo XIX o XX, pero no legislemos para el siglo XXI. Entonces, lo que sí yo entiendo es que a lo mejor lo que tenemos que hacer es que este artículo 5 vaya en un transitorio, pero para nosotros es un signo de modernidad, es un signo de incorporar al siglo XXI las políticas, porque si no, no se van a poder poner en marcha. Ahora, como tú dices, establezcamos en un transitorio y pongamos un plazo, y creo que en eso salva preocupaciones que pueden ser legítimas. Presidenta. Senadora.
a ver, puedo compartir mucho de lo que dice el senador Girardi, pero antes de hablar con eso, sí creo que es inadmisible esto, porque salvo que el Ejecutivo lo patrocine, porque aquí está estableciendo una nueva obligación, que es la de realizar esta plataforma o este registro público y electrónico. Eso significa gasto y por lo tanto es inadmisible. Entendiendo que la trazabilidad es importante, pero también entiendo que esta es una ley ambiciosa, necesaria pero ambiciosa, y creo que estamos llegando a acuerdo para sacar la mejor ley posible, que yo no tengo dudas que como avanza el tiempo de aquí a 1 año, 2 años, vamos a tener que evaluarla y a lo mejor ir viendo cómo vamos incorporando en la obligatoriedad a nuevos actores. Pero comparto lo que decía Jaime de que establecer esto previamente sin ver cómo funciona la ley y hacer todo este gasto me parece un poco raro. A lo mejor si el Ejecutivo estuviera disponible para patrocinar, poner en este artículo 5 de trazabilidad algo a futuro, pero yo no podría votar favorablemente salvo que el Ejecutivo lo patrocine, porque para mí esto es inadmisible. Gracias, presidente. Yo comparto lo necesario de tener en esto una plataforma que en el fondo le da viabilidad a la ley, porque, y esto lo discutimos nosotros largo, están los alimentos, ¿no es cierto?, próximos a vencer, pero para que efectivamente lleguen, las instituciones intermediarias eran la clave. Eso es lo que nos enseña la experiencia, ¿no es cierto? Y para eso esta plataforma lo que hace finalmente, hablan eso, la lógica de la trazabilidad, es poner en contacto a quienes están donando, con los que van a ser los receptores, y permite hacer el seguimiento de eso. A mí me parece que es imprescindible para que funcione todo bien, pero comparto que pedir que esto esté hoy día es imposible. Y yo ahí le pregunto a Jaime, o sea, ¿cuál es el tiempo razonable para poder implementar esto? Si podemos revisar eso. Yo lo que escucho del senador Girardi, además, bastante sensate respecto de eso. Si es a 1 año de vigencia de esta ley que tendrá que estar implementado, revisamos si es el Ministerio de Agricultura probablemente quien debería hacerse responsable más que el Ministerio de Salud, me parece, y lo conversamos con el ministro. Eso puede ser una salida, no sé cómo lo ve Jaime. Senadora, nosotros sin duda que tenemos disposición de avanzar en esta ley. Nosotros hemos tratado de llegar a acuerdos en algunos temas que sin duda son importantes para todos, pero yo creo que revisar el tema de la trazabilidad, lo que va a lograr en definitiva puede ser retardar la implementación de esta ley que es necesaria. Hay que definirlo con el Ministerio de Hacienda, hay que definir con Agricultura quién va a tener la facultad, quién va a llevar el registro, cuántos recursos van a involucrar, y sin duda que van a pedir que esté implementada la reforma tributaria. Y a mi juicio personal, la reforma tributaria tiene que tener la vigencia por lo menos 1 año calendario para definir la reforma tributaria, y aquí me corrijo, comienza en este artículo a regir a partir del año 21. O sea, habría que esperar al año 22 completo y el 23 implementar el mecanismo. Por lo mismo yo prefiero que el tema de la trazabilidad se discute en otra oportunidad para no retardar y demorar la implementación de esta ley, que es necesaria también en el tiempo de pandemia, como lo señaló el senador Girardi, y nosotros nos abrimos en una segunda oportunidad a discutirlo de la trazabilidad. Jaime, ¿y si uno pusiera un artículo en que al cabo de 1 año de implementación, o sea, de vigencia de esta ley, el Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Agricultura deberán proponer un mecanismo de trazabilidad? Dejar en un texto así. Que quede consignada la obligación, ¿y de quién es? De diseñar un mecanismo y su propuesta de implementación. Yo estaría de acuerdo con eso, Carolina. Pero además quiero insistir en la contradicción, porque el día de mañana cuando a mí el gobierno me hable de modernización del Estado, digitalización del Estado, yo voy a decir, mire, claro, estos son los problemas que tiene la digitalización del Estado, porque no hay una convicción profunda que hay que hacerlo. Entonces, yo digo, hay que hacerlo, pero y entendiendo todas las limitaciones, por lo menos dejemos dicho lo que plantea Carolina, porque
porque si no es obviar algo que está en el discurso. De todas maneras, yo se lo plantearía al ministro París para que lo vea, para que lo discuta él con Sexpress, pero me parece que por lo menos debería quedar lo que plantea Carolina, o sea, que al cabo de un año generar un mandato para que se tendrá que implementar, y eso que lo tendrá que decidir la autoridad pertinente, cuál es la mejor forma, y esto no es solo Jaime que va a tener que hacerse así, tú sabes perfectamente que la medicina que vamos a tener que tener es una medicina de telemedicina, vamos a tener que tener hospitales digitales, o sea, o si no, los procesos no van a ser viables, nomás no vaya a poder resolver listas de espera, no vaya a poder, o sea, tenemos que ir en esa dirección y tenemos que empezar a incorporar esto en todas las leyes, no solamente en esta, en todas las leyes y todas las políticas que establezcamos, nosotros vamos a tener que discutir algo que se discutió en la Comisión de Medio Ambiente, por ejemplo, la participación ciudadana digital, hay que hacerlo bien para que no excluya a nadie, pero si no, entendemos que tenemos que usar las plataformas digitales a futuro, es como negarnos a nosotros mismos. Entonces, yo por lo menos propongo que tomemos el punto que plantea Carolina como punto mínimo, porque creo que genera una claridad, por lo menos, y un mandato razonable. Jaime. Ahora, yo me comprometo a revisar este tema, a llevarlo a un transitorio y a consultarlo con la Secretaría General de la Presidencia. Ok. Ya. Yo, senadora, estoy de acuerdo con lo que dice Jaime, porque en términos generales también estoy de acuerdo con lo que usted propone en la medida que lo patrocine el Ejecutivo. Sí, pero además uno entiende la complejidad que tiene esto, pero yo creo que nosotros no podemos obviar este elemento, este eslabón de la cadena. Eso es lo que me pasa. Y si al cabo de un año se plantea algo que además puede ser implementado en forma progresiva, también podrá partir con las más grandes, después con las más chicas, pero que se haga ese diseño, se haga bien hecho, con tiempo para eso, y veamos, dejemos ahí, confiemos en que Jaime va a lograr una redacción que nos satisfaga a todos y que pase por el Ejecutivo. Yo le puedo ayudar en eso también. De acuerdo. Además, perdón, Carolina, un último comentario. Yo pienso que de los temas que al propio presidente de Jaime le interesan de sobremanera son estos. Yo estoy seguro que si se lo planteamos al presidente Piñera va a ser el más entusiasta. ¿Ah? Acuérdate que empezamos a trabajar con el ministro Briones, vino la pandemia. La idea de digitalizar y llevar a hacer de la Cenabas una plataforma que estamos hablando de lo mismo, de modernizar. Estoy seguro que estos temas, claro, hoy día lamentablemente todo está secuestrado por la crisis, pero yo creo además, senador, yo creo que sería bueno conversar, yo voy a llamar al ministro de Agricultura porque creo que es algo que puede interesar también. Estoy pensando en cómo se involucran a los pequeños productores, incluso en los que son voluntarios, pero dejémoslo acordado así para poder avanzar y alcanzar a despachar el resto del texto. Sí, Presidenta, tengo algo que aportar respecto a este punto. El día viernes me junté con el subsecretario de Agricultura, que quería también poder concurrir en algún minuto a la comisión, y también le interesa justamente desde la perspectiva de agricultura hacer un aporte a este proyecto. Entonces, José Ignacio Pinochet, que es subsecretario de Agricultura, dijo que está a completa disposición y además mostrar las experiencias exitosas del Lovallador. Eso era... Ya. Bueno, hay todo un espacio que queda la voluntariedad, donde va a ser clave el impulso que pueda dar el Ministerio de Agricultura. Seguimos entonces con el artículo 6. Presidenta, ¿me permite? Entiendo entonces que el 5 queda pendiente. Queda pendiente en una redacción que nos va a traer Jaime. Okay. Artículo 6, excepciones. Se exceptúa de la aplicación de esta ley a los pequeños comerciantes que desarrollan actividades en la vía pública definidas en el número 2 del artículo 22 de la Ley de la Renta. Los pescadores artesanales definidos en el número 5 del artículo 22 de esa ley y los comerciantes de ferias libres no se encuentran sometidos a las disposiciones de esta ley, sino en lo que respecta a las condiciones sanitarias de los alimentos que donen libremente.
Asimismo, quedarán exceptuadas de la aplicación de esta ley las micro y pequeñas empresas definidas por la ley número 20.416, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño, salvo los establecimientos de comercio de alimentos preparados respecto de la obligación establecida en el artículo 8º, que se refiere a alimentos en el local. Ya. En esta estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Solo una consulta. Yo había propuesto una indicación, no he visto, no veo más adelante, entonces, respecto a excepcionar también a las zonas francas. No sé si viene más adelante o si debiera, por técnica legislativa, quedar también en este artículo 6 de las excepciones. Jaime, eso estaba antes, ¿no es cierto? Sí, pero yo entendiendo que ustedes son de zona franca, yo que no lo soy, la pregunta, ¿por qué un alimento que va a vencer en una zona franca, o que está mal rotulado, o que tiene un problema de envase, es una pregunta, no es ¿por qué no puede ser donado? No entiendo cuál es la diferencia de zona franca, porque de lo que estamos hablando son alimentos, y me imagino, por ejemplo, Iquique o Punta Arenas, hay un alimento, supongo que ocurre más en Iquique que en Punta Arenas, pero seguramente en Punta Arenas también llegan alimentos por la vía zona franca, y también tienen fecha de vencimiento, y también tienen fecha de vencimiento, y también tienen problemas de rotulación de envase. ¿Cuál sería la razón real de que la zona franca no pudiera estar incorporada a la ley? O sea, esos alimentos son distintos, tienen un tratamiento diferente. Yo no lo sé, por eso pregunto. Sí, solo para contestarle al senador Girardi, presidenta, lo que pasa es que los alimentos, todos los productos en general que ingresan a una zona franca, hay una presunción de extraterritorialidad, es decir, que nunca han estado en Chile, por lo tanto, ellos para donar alimentos tienen que rebajarlo del inventario que llevan y que lo fiscaliza aduana, y tendrían, para poder sacarlo, que pagar cerca de un 29% en impuesto, porque tiene que pagar el IVA, para que se entienda que el producto entró a Chile, más el impuesto general. Entonces, eso significa, y tuvimos que hacer todo un tema con la ley REP, que tampoco lo contemplaba, y finalmente, para que ellos pudieran, en este caso, donar, aparte de donar de la obligatoriedad y eventualmente pagar traslado y qué sé yo, tendrían que pagar el IVA más el otro impuesto, que son un 26% en impuesto. Entonces, es ponerle una carga pública adicional. Sí, pero, senadora, dígame. Ahí yo entiendo eso, que no podemos ponerle una carga adicional, lo comparto, pero no podremos buscar la misma fórmula que la ley REP, porque lo lógico acá es que pudieran donar los alimentos que están próximos a vencer en las mismas condiciones, sin que eso signifique el pago del impuesto de internación. Pero ninguno de los dos impuestos. Porque igual lo van a tener que votar, igual van a tener que ir a un recinto van a tener que pagar por llevarlo al relleno sanitario, no sé lo que tengan. O sea, yo estoy más bien en la Ahora, alternativa luz de resolver el problema que tienen, pero que lo puedan hacer. Eso es materia tributaria. Nosotros siempre tenemos la discusión de si temas que son normas tributarias lo vemos acá o lo dejamos acordado para que pueda ser visto en la Cámara, porque también estoy pensando en no entrabar la discusión del proyecto, pero creo que lo lógico es que efectivamente estuvieran incorporados, pero con la exención tributaria correspondiente. No sé si en eso concuerda la senadora Bensberger como criterio. Concuerdo con usted, presidenta, en eso. No tengo problema, que si queda claramente establecido que no van a pagar los dos impuestos que tienen que pagar, que es cerca de un 26%, fuera así. Lo que pasa es que eso tampoco lo podemos determinar nosotros, porque la exención de impuestos es del Ejecutivo. Entonces, o uno lo excepciona totalmente, o van a quedar incorporados, y eso significa una discriminación respecto del resto, porque el resto van a tener un beneficio tributario, y ellos, claro, también van a tener ese beneficio tributario, pero adicionalmente
este 26% y las interpretaciones que hace aduana, y usted lo tiene bien claro respecto a la zona franca, son bien talibanes. Entonces yo creo que a mí me preocupa para el tema. avanzar, claro, es dejarlo exceptuado ahora, pero hacerle la solicitud al Ejecutivo de que se presente una indicación en la misma lógica de cómo resolvimos la ley REP y dependiendo ahí Okay. de cómo, de dónde se tenga que incorporar, si lo puede hacer acá y si no en la Cámara de Diputados, pero dejar hecha el planteamiento formal al Ejecutivo. Oye, Carolina, perdón. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, con ustedes dos, digamos el Ejecutivo, pero también a mí me interesa que todos los chilenos y chilenas también tengan, aquellos que son vulnerables, tengan posibilidad de acceder a esta política de gratuidad de los alimentos. Entonces, avancemos en eso y pidamos al Ejecutivo que nos ayude a resolver este punto para que también esas empresas, yo creo que ellas incluso les vamos a hacer un daño de imagen si es que todas las demás empresas lo pueden hacer y ellas no, y también es un daño para los eventuales receptores. Por eso, entonces, resolvámoslo y estoy de acuerdo con se claro, en uso de nuestras atribuciones. Don Fernando y senador Chaguán. Gracias, presidenta. Bueno, yo quería hacer presente que esta norma que establece exenciones tributarias es de iniciativa del Ejecutivo. Yo creo que sí se puede presentar en el Senado. ¿Ya? El criterio cambió ya hace algunos años, en el sentido que la Constitución lo que ordena es que las leyes sobre tributos deban comenzar en la Cámara, pero esta no es una ley sobre tributos, es una ley que incluye algunas normas tributarias y esas sí se pueden presentar en el Senado, pero a iniciativa del Presidente de la República. Ahora, este artículo 6 lo que contiene son precisamente exenciones tributarias. Ya. Entonces, acordamos, yo no sé si en este texto no está la indicación de la senadora Ebensberger. La tengo a la vista, presidenta, está en el comparado inicial. Ya, eso lo dejamos incorporado acá en los términos que lo había planteado. No lo entendí, perdón. Que dejamos incorporada esa indicación, dejando dentro de las excepciones a la zona franca hasta que tengamos una propuesta del Ejecutivo, pero eso es lo que aprobamos ahora, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo en esa lógica, pidiendo formalmente al Ejecutivo que patrocine el dejar exceptuados los tributos que significan para la zona franca el poder donar estos alimentos. Senador Chaguán. De acuerdo, presidente. Era ver qué opina el Ejecutivo, porque, vuelvo a insistir, no se le puede establecer al contribuyente una carga adicional. Simplemente eso, y si se busca una solución tributaria desde el punto de vista del Ejecutivo, la cosa cambia. Eso era. Jaime. Senadora, sí, o sea, a nosotros nos parece pertinente dejar proclamada la excepción, porque acá se está exceptuando la obligación que está estableciendo el artículo primero del proyecto de ley. Y respecto a la exención tributaria, revisarla en la Cámara, que es lo pertinente. Ya. Eso quiere decir que respecto del artículo 6 exactamente. Que debe incluirse la excepción a la zona franca, hasta que no haya una solución tributaria. No, pero yo me refiero yo entendí que la decisión de esta comisión es aprobar ad referéndum el artículo 6 más la indicación de la señora Ebensberger sujeta a la decisión del Ejecutivo sobre patrocinio. No, la aprobamos, la dejamos aprobada con la indicación y hacemos la solicitud al Ejecutivo de presentar una indicación excluyendo el tema tributario. Ok. ¿Ya? Pero, presidenta. Jaime. Pero aquello se tendrá que discutir en la Cámara. Ah, por supuesto. Claro, o sea, para poder avanzar en el proyecto, pero quiero que dejemos sentada nuestra postura de que también deberían estar incorporadas las zonas francas, pero entendemos que para eso se requiere el que el Ejecutivo presente la indicación. Yo creo que sería mejor que lo haga en la Cámara, o sea, pero para poder avanzar en el proyecto. Exacto, pero mientras eso no ocurra, aquí estaría entre las excepciones. Exactamente. Vamos al artículo 7. Artículo 7. Alimentos saludables. Las personas naturales o jurídicas a las que se refiere el inciso segundo del artículo 3 deberán priorizar la entrega gratuita de alimentos que no presenten en su composición nutricional elevados contenidos de calorías, grasas, azúcares, sal
u otros ingredientes, de acuerdo a la ley número 20.606 sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad. Asimismo, aquellos distribuidores y comercializadores de productos alimenticios deberán señalizar al momento de la entrega los alimentos que tienen falla en la rotulación o etiquetado nutricional. ¿Estamos en esto? Sí, estamos. Jaime. Solamente hacer una corrección meramente formal al inciso segundo respecto a la palabra señalizar, debe ser informar, no señalizar, porque señalizar que pone una señalética. Y lo otro, Carolina, perdón, yo te voy a pedir, le voy a pedir a Fernando y a Evelyn que después reemplacen el concepto de donación por entrega gratuita para que sea el mismo término que se use en todo el texto, que es lo que hemos venido trabajando. Acá se habla de entrega gratuita y que eso sea lo que se considere como concepto. Porque más arriba había un tema nuevamente de donación. Mira, un poco más pero arriba. siempre hablamos de entrega gratuita, eso es lo que... Por eso, sí. Y mira, pero, un poquito más... Ahí, Presidenta. pero no. Bueno, después lo pueden revisar, pero está más arriba. Presidenta, respecto de eso y que para que quede la historia de la ley, porque usted más que nada conoce, nosotros conocemos cómo funciona Hacienda y Servicio de Impuesto Interno. La excepción o el beneficio tributario que esta gente tendría, que está en el artículo 31, si mal no recuerdo, de la última reforma tributaria que empieza a operar en el 2021, habla de donación de alimentos. Entonces, mi preocupación es que si aquí hablamos de entrega gratuita, nos vayan a decir es que dijeron entrega gratuita y no es lo mismo que donación, aunque jurídicamente sea lo mismo. Entonces, que eso es lo que me preocupa al cambiar el término entre donación por entrega gratuita, o que quede claramente establecido que jurídicamente es lo mismo, o que al menos esta entrega gratuita significa que obtienen el beneficio tributario. Un comentario, perdón Jaime, un comentario solamente, es que la circular de impuestos internos hablan de entrega gratuita, pero establezcamos además en la historia de la ley, como dice Luz, que estamos hablando de lo mismo. Yeah. Y mi segundo comentario de esto, que yo también había presentado una indicación y no sé si viene más adelante, ¿no es cierto? Que aquellas personas que la donación o la entrega gratuita la hagan respecto de productos que tienen fallas en la rotulación o el etiquetado, no queden exceptuados del cumplimiento de la ley que establece esa materia, porque después no le vayan a pasar una infracción por haber entregado proyectos con falta de rotulación o etiquetado, porque esa sea la razón por la que donaron. Lo que pasa es que, perdón Carolina, lo que pasa es que la ley de etiquetado prohíbe la entrega a título gratuito de alimentos con sello a los niños. Está establecido en la ley anterior, justamente para que no hayan promociones, no hayan... Yo prefiero que lo dejemos Luz como está. Lo dejemos como está porque creo que no nos complicamos menos. Oigan, nosotros tenemos una reunión ahora, 3 de los integrantes de la comisión con la primera dama, porque tenemos la comisión de adulto mayor, así que vamos a tener que dejarlo hasta acá. Y terminamos la próxima sesión. Okay. Presidenta, para dejar avanzado este artículo 7, sí, entendiendo que estoy de acuerdo que lo dejemos como está, pero que también en la historia de la ley, ¿no es cierto?, que efectivamente si la causa de la donación es una falla en la rotulación o en el etiquetado, eso no significa que se le va a pasar una infracción a el donante o al que entrega gratuitamente por estar donando en esas condiciones. Me basta con que hacer el punto y que quede en la historia de la ley. Ya, si es suficiente, queda consignado. Presidenta, Jaime. Solamente un punto en relación a lo que señala el senador Girardi, y de acuerdo a lo que señala la señora Ensperger, parece necesario que la ley se refiera a donación o entrega gratuita. ¿Por qué? Porque donación está definido ya en el artículo 618, comparto lo que dice el senador Girardi, y porque además todas las circulares del Servicio de Impuesto Interno que acabo de revisar se refieren a donación, a franquicias tributarias y donaciones. Bueno, pongámoslo como asociemos. Bien poco. Hagámoslo así.
donación Sí, o entrega gratuita. Sí, está bien. Ya, porque nos queda un artículo, o sea, el tema de la trazabilidad, deberíamos ver la redacción. Lo que les quiero sugerir es que podamos ver, no sé, pues, quizás el jueves un ratito, el que pudiéramos juntarnos media hora para zanjar lo que queda y poder votar en general el proyecto de cuidadoras, que yo les quería proponer que ahí pudiéramos avanzar en la elaboración de indicaciones para poder zanjar, y porque además nosotros teníamos un plazo de 2 semanas para dejar esto, devolverlo a la sala, plazo que ya se cumplió. Entonces, que lo pudiéramos zanjar en esta semana, yo me pongo de acuerdo con ustedes en un ratito que podamos juntarnos los 5. Oye, perdón, Presidenta. Senador Quintero. Me permite, antes que dé por cerrar la sesión, proponerle, les quiero enviar a todos los senadores y senadoras una proposición de avance de la mixta, hasta cierto número de artículos, para ver si lo podemos sacar. Lo estudian antes, seguramente hoy día en la noche se los mando, mañana a primera hora, lo estudian antes y avanzamos para sacar rápido ese proyecto. Me parece. Para que no discutamos tanto artículos, ahí va a estar lo que está redactado y de ahí hacemos las correcciones. Vamos a dar por zanjado rápidamente. Okay. Senadora Luz. Estoy de acuerdo. Espero su documento. Hoy día en la noche lo